Mi esposa me envió un mensaje desde Las Vegas. Acabo de casarme con mi compañero de trabajo. Eres patético, por cierto. Respondí. Genial. Luego bloqueé sus tarjetas y cambié las cerraduras de la casa. A la mañana siguiente, la policía estaba en mi puerta. El teléfono vibró a las 11:15 de la noche. Yo estaba en el sofá de la sala, revisando los documentos de un proyecto que debía entregar el lunes. Carolina, mi esposa de 6 años, estaba supuestamente en un congreso de marketing en Las Vegas. Me había enviado fotos del Hotel Bellagio 2 días antes, sonriendo junto a sus colegas frente a la fuente. «Te extraño», decía el mensaje que acompañaba la imagen. Yo le había creído. El mensaje llegó sin aviso, sin contexto, sin preparación. Leí las palabras una vez, luego 2, luego 3. Mi cerebro se negaba a procesar su significado. Acabo de casarme con mi compañero de trabajo. Eres patético, por cierto. Las letras brillaban en la pantalla como si estuvieran en llamas. Mis manos empezaron a temblar. Llamé de inmediato. Buzón de voz. Llamé otra vez. Buzón de voz. Marqué 5 veces seguidas. Nada. Entonces, algo cambió dentro de mí. No fue tristeza ni desesperación. Fue una claridad fría y metálica. Me levanté del sofá, caminé hacia mi computadora y abrí la aplicación del banco. Teníamos cuentas conjuntas desde que nos casamos. Yo ganaba el triple que ella como ingeniero de software, pero siempre habíamos compartido todo. Confianza, me decía a mí mismo. Eso es lo que hace una pareja sólida. Con 3 clics, bloqueé su acceso a todas nuestras tarjetas de crédito. Con otros 4, transferí el dinero de las cuentas conjuntas a una cuenta individual que abrí en ese mismo instante. $82,000. Ahorros de años. Dinero que yo había ganado con jornadas de 12 horas frente a la pantalla. Luego llamé al cerrajero de emergencia que había usado cuando perdí mis llaves el año anterior. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa, le dije. Esta misma noche. ¿Esta noche?, preguntó con sorpresa. Sí, le pagaré el triple. Llegó a la 1 de la madrugada. Mientras él trabajaba, yo empaqué sistemáticamente todas las pertenencias de Carolina en cajas de cartón que tenía guardadas en el garaje. Ropa, zapatos, maquillaje, libros, todo. No sentía rabia, sentía una eficiencia robótica. Cada objeto que metía en una caja era un paso más lejos de la humillación. A las 4 de la mañana, el cerrajero terminó. 14 cerraduras nuevas. Puerta principal, puerta trasera, garaje, ventanas de seguridad. ¿Problemas con la esposa?, preguntó mientras guardaba sus herramientas. Ya no tengo esposa, respondí. Escribí un mensaje simple, genial, y lo envié. Luego bloqueé su número, bloqueé sus redes sociales, bloqueé a su familia, bloqueé a sus amigos que conocía. En 15 minutos, Carolina había desaparecido de mi vida digital como si nunca hubiera existido. Me serví un whisky, uno solo. Lo bebí lentamente mientras miraba las cajas apiladas junto a la puerta. Mañana las sacaría a la calle. Que la recojan cuando regrese, pensé. Si es que regresa. El timbre sonó a las 8:30 de la mañana. Yo había dormido 2 horas. Abrí la puerta esperando al repartidor de Amazon. En cambio, encontré a 2 oficiales de policía. ¿Mateo Ruiz?, preguntó el más alto. Sí. Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su esposa, Carolina Méndez. Mi estómago se contrajo. ¿Qué pasó? ¿Podemos entrar? Los dejé pasar. Se sentaron en la sala, mirando las cajas amontonadas junto a la puerta, con expresiones neutras que no revelaban nada. Su esposa presentó una denuncia, dijo el oficial más joven, consultando una libreta. Alega que usted la dejó sin acceso a sus fondos bancarios y cambió las cerraduras de la casa sin previo aviso. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta, pero la contuve. ¿Ella les dijo por qué hice eso? Eso no es relevante para la denuncia, señor Ruiz. Caminé hacia mi teléfono y les mostré el mensaje. Acabo de casarme con mi compañero de trabajo. Eres patético, por cierto. El oficial más alto leyó en silencio. Su expresión no cambió, pero vi cómo sus ojos se endurecían imperceptiblemente. Entiendo, dijo finalmente. Pero técnicamente, si ella está registrada como residente de esta propiedad. Esta casa está a mi nombre, interrumpí. Solo a mi nombre. La compré 2 años antes de conocerla. Tengo todos los documentos. Aún así, después de 6 años de matrimonio, ella tiene derechos. ¿Derechos?
Mi voz subió sin que pudiera controlarla. Se casó con otro hombre, en Las Vegas, mientras yo pagaba su viaje de trabajo. ¿Y tiene derechos? El oficial más joven cerró su libreta. Mire, señor Ruiz, entendemos la situación, pero necesitamos que todo se maneje legalmente. ¿Tiene abogado? Llamaré a uno ahora mismo. Se fueron después de advertirme que no podía deshacerme de las pertenencias de Carolina sin un proceso legal adecuado, que cualquier acción precipitada podría usarse en mi contra en un eventual divorcio. Que mantuviera la calma y dejara que la ley siguiera su curso. Cuando cerré la puerta, mi teléfono empezó a vibrar. Números desconocidos. Mensajes de texto de contactos bloqueados que encontraban formas de llegar a mí. La madre de Carolina, su hermana, su mejor amiga, todos con el mismo guión. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Ella cometió un error, pero tú la dejaste en la calle sin nada. Un error. Casarse con otro hombre era un error. Como olvidar comprar leche en el supermercado. Como llegar tarde a una cita. Como derramar café en una camisa blanca. Llamé a Rodrigo, mi mejor amigo desde la universidad. Él era abogado corporativo, pero conocía gente en derecho familiar. Necesito el mejor abogado de divorcios que conozcas, le dije. Y lo necesito hoy. ¿Qué pasó? Se lo conté en 3 minutos. Él silbó por lo bajo. Hermano, eso es. ¿Puedes ayudarme o no? Te paso el contacto de Valentina Torres. Es una leona. No le tiembla la mano. Valentina me citó en su oficina a las 2 de la tarde. Era una mujer de unos 45 años. Traje negro impecable. Cabello gris recogido en un moño perfecto. Me escuchó sin interrumpir mientras yo le mostraba los mensajes, los registros bancarios, todo. ¿Tienes pruebas del matrimonio en Las Vegas? Preguntó. Solo el mensaje. Necesito más. Certificados, fotos, testigos. Dame 2 días. ¿Puedo mantener las cerraduras cambiadas? Por ahora sí, pero debes guardar sus pertenencias intactas. Ni una sola cosa puede desaparecer o te crucificarán en corte. Esa noche, Carolina intentó entrar a la casa. Yo estaba en la cocina cuando escuché la llave girando inútilmente en la cerradura. Luego golpes, luego gritos. ¡Mateo! ¡Abre esta maldita puerta! Me quedé inmóvil. Parte de mí quería abrir. Quería verla a los ojos y preguntarle cómo había llegado a este punto. Cómo 6 años de matrimonio se habían evaporado en un mensaje de texto enviado a medianoche desde un casino. Sé que estás ahí. Esto es ilegal. Llamaré a la policía otra vez. Los golpes continuaron por 5 minutos. Luego silencio. Escuché sus pasos alejándose por el camino de entrada. Un motor arrancando. Neumáticos rechinando contra el asfalto. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido. Lo ignoré. Luego otro y otro. 5 mensajes de voz. No escuché ninguno. Bloqueé todos los números. A medianoche sonó el timbre. No abrí. Siguió sonando. Insistente. Desesperado. Finalmente se detuvo. Cuando miré por la ventana de la sala, vi un auto estacionado frente a mi casa. Carolina estaba en el asiento del conductor, iluminada por la luz de su teléfono, esperando. Me quedé despierto toda la noche, observándola. Ella no se movió. A las 6 de la mañana, el auto seguía ahí. A las 7, finalmente arrancó y se fue. 2 días después, Valentina me llamó. Lo tengo todo, dijo. Certificado de matrimonio entre Carolina Méndez y Javier Soto, emitido en Las Vegas el 22 de abril. Testigos incluidos. También tengo capturas de pantalla de su Instagram donde publicó fotos de la ceremonia antes de borrarlas. Una amiga suya me las pasó. Odia a Carolina desde la preparatoria. ¿Y ahora qué? Ahora presentamos los papeles de divorcio con causal de bigamia. Esto es Nevada, amigo. Lo que hizo es técnicamente ilegal. No solo arruinó tu matrimonio, cometió un delito federal. Algo oscuro y satisfactorio se retorció en mi estómago. ¿Cuánto tiempo tomará? Con esta evidencia, rápido, 3 meses máximo. Esa tarde los papeles fueron entregados. Carolina los recibió en la oficina donde trabajaba. Su jefe, aparentemente, presenció la escena. Según Rodrigo, que conocía a alguien que trabajaba en el mismo edificio, ella lloró en el baño durante 1 hora. Mi teléfono explotó con mensajes. Su madre, su hermana, su padre, que nunca había mostrado interés en mi existencia. Todos indignados.
todos acusándome. Nadie mencionaba el pequeño detalle de que su hija se había casado con otro hombre, mientras aún estaba casada conmigo. Ignoré cada mensaje, cada llamada, cada intento de contacto. Me sumergí en el trabajo, en el gimnasio, en cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada. Las noches eran las peores, cuando el silencio de la casa vacía se volvía ensordecedor, cuando los recuerdos de 6 años compartidos se reproducían en mi mente como una película en cámara lenta. 2 semanas después del mensaje, recibí una citación. Carolina me demandaba por la mitad de todo: la casa, los ahorros, el auto, hasta las malditas cacerolas de la cocina. Su abogado alegaba que ella tenía derecho a una compensación por los años invertidos en nuestro matrimonio, que mi reacción había sido desproporcionada, que ella merecía una segunda oportunidad. Valentina se rió cuando le mostré los documentos. «Que lo intenten», dijo. «Con las pruebas que tenemos, van a salir sin nada, y con suerte, con cargos penales». Pero algo en su tono me preocupó. «¿Qué pasa? Su abogado es bueno, muy bueno. Va a intentar pintarte como el villano, el esposo controlador que dejó a su esposa en la calle sin un centavo. Va a jugar la carta de la víctima. ¿Y nosotros? Nosotros vamos a jugar la carta de la verdad». La audiencia preliminar estaba programada para el 15 de mayo. Faltaban 3 semanas. 3 semanas en las que mi vida se convirtió en un torbellino de deposiciones, documentos y estrés constante. Mi rendimiento en el trabajo empezó a decaer. Mi jefe, un tipo comprensivo llamado Alberto, me llamó a su oficina. «Mateo, sé que estás pasando por algo difícil», dijo, «pero necesito que te enfoques. Este proyecto es crítico». «Lo sé, lo siento. Tómate unos días si necesitas, pero cuando regreses necesito al Mateo que conozco, no a este fantasma». No me tomé ningún día. El trabajo era lo único que mantenía mi cordura intacta, pero las noches seguían siendo implacables. A veces me despertaba a las 3 de la madrugada, convencido de que escuchaba sus pasos en el pasillo, su risa en la cocina, su voz llamándome desde el dormitorio. Entonces recordaba, y la realidad me golpeaba de nuevo. Carolina no estaba. Nunca volvería a estar. Y yo estaba completamente solo en esta casa que ahora se sentía como una tumba. Una noche cedí. Desbloqueé su número. Escribí un mensaje. ¿Por qué? Lo borré antes de enviarlo. Escribí otro. ¿Valió la pena? También lo borré. Finalmente escribí: «Espero que seas feliz». Y eso también lo borré. Volví a bloquear el número. Esta vez no habría debilidad. Esta vez las respuestas las obtendría en corte, y cuando todo terminara, Carolina entendería exactamente qué se sentía estar sola con las consecuencias de sus acciones. Sin dinero, sin casa, sin marido, sin nada excepto el recuerdo de lo que había destruido por un capricho en Las Vegas. Pero algo me decía que esta historia apenas comenzaba, y que las sorpresas no habían terminado. La mañana del 15 de mayo amaneció gris. Nubes densas cubrían el cielo, como si el clima mismo estuviera de acuerdo con la tensión que se respiraba. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Carolina me había regalado para nuestro aniversario hacía 2 años. La ironía no se me escapó. Valentina había insistido en que proyectara una imagen de estabilidad y profesionalismo. «Los jueces son humanos», me había dicho. «Las primeras impresiones importan». Llegué a la corte 30 minutos antes. Valentina ya estaba ahí, revisando documentos en su tableta. Me saludó con un apretón de manos firme. ¿Listo? No. Perfecto. La honestidad es refrescante. Se ajustó los lentes. Recuerda, no reacciones a nada de lo que digan. No importa cuán ridículo o insultante sea. Mantén la calma. El que pierde los estribos, pierde el caso. Entramos a la sala, y ahí estaba ella. Carolina lucía diferente, más delgada, ojeras profundas bajo los ojos, el cabello recogido en una cola de caballo simple, sin el cuidado meticuloso que solía tener. Vestía un traje gris discreto, la imagen perfecta de una mujer sufriendo. Junto a ella estaba su abogado, un hombre de unos 60 años con cabello plateado perfectamente peinado. Tenía esa confianza tranquila que viene de décadas ganando casos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi algo que no esperaba. No era arrogancia ni desafío. Era miedo, puro y desnudo. Desvió la mirada inmediatamente. El juez entró. La honorable Marta Salinas
según decía la placa en su escritorio. Una mujer de unos 50 años, rostro severo, ojos que habían visto demasiadas mentiras para dejarse impresionar fácilmente. «Buenos días», dijo sin calidez. Caso número 3478. Ruiz versus Méndez. Divorcio con disputa de bienes. Miró a ambos lados. Entiendo que hay alegatos de infidelidad y bigamia. El abogado de Carolina se levantó. Su señoría, mi clienta admite que cometió un error de juicio durante un momento de crisis emocional. Sin embargo, el señor Ruiz reaccionó de manera desproporcionada y vengativa, dejándola sin acceso a recursos básicos y sin hogar. Solicitamos compensación por los 6 años de matrimonio y daños por angustia emocional. Valentina se puso de pie. Su voz era clara y firme. Su señoría, tenemos evidencia de que la señora Méndez contrajo matrimonio con un tercero, mientras aún estaba legalmente casada con mi cliente. Esto constituye bigamia. No fue un momento de crisis emocional. Fue una decisión deliberada comunicada a mi cliente vía mensaje de texto a medianoche, con un insulto incluido. Las acciones posteriores del señor Ruiz fueron medidas de protección legítimas sobre sus propios bienes. La juez Salinas miró a Carolina. «Señora Méndez, ¿es cierto que contrajo matrimonio con otra persona mientras aún estaba casada?» Carolina se puso de pie con dificultad. Su voz era apenas un susurro. «Sí, su señoría». «¿Y le comunicó esto a su esposo vía mensaje de texto?» «Sí». «¿Puedo ver ese mensaje?» Valentina le entregó una copia impresa. La juez lo leyó en silencio. Sus cejas se arquearon levemente. «Acabo de casarme con mi compañero de trabajo. Eres patético, por cierto». Dejó el papel sobre su escritorio. «Señora Méndez, ¿qué esperaba que hiciera su esposo al recibir esto?» El abogado de Carolina intervino rápidamente. «Su señoría, mi clienta estaba bajo influencia del alcohol, Las Vegas, las luces, la atmósfera festiva. Fue un acto impulsivo que no refleja». «Abogado, le hice una pregunta a su clienta. Ella puede responder por sí misma». Carolina tragó saliva visiblemente. «No sé qué esperaba, su señoría. No estaba pensando claramente». «Evidentemente». La juez volvió a mirar los documentos. «¿Y este segundo matrimonio sigue vigente?» Silencio. Un silencio largo y pesado. «Señora Méndez, le hice una pregunta». «Fue anulado», susurró finalmente Carolina. «Javier, él también estaba casado. Su esposa apareció al día siguiente. Hubo una escena. El matrimonio fue declarado nulo». La sala pareció congelarse. Miré a Valentina. Ella me miró a mí. Esa información no la teníamos. Carolina no solo me había traicionado con un compañero de trabajo. Había intentado casarse con un hombre que también estaba engañando a su esposa. La juez cerró sus ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo parecido a la repulsión en su expresión. «Entiendo. Entonces usted destruyó 2 matrimonios en un fin de semana». «Impresionante». El abogado de Carolina trató de recuperarse. «Su señoría, los errores de mi clienta no justifican que el señor Ruiz la dejara literalmente en la calle. Ella no tiene acceso a fondos, no puede entrar a su propia casa». «¿Su propia casa?», la juez lo interrumpió. «Según los documentos que tengo aquí, la propiedad está registrada únicamente a nombre del señor Ruiz, comprada 2 años antes del matrimonio. ¿Cómo es su casa?». 6 años de matrimonio establecen derechos de residencia. En circunstancias normales, quizás. Pero estas no son circunstancias normales. La juez miró directamente a Carolina. «Señora Méndez, ¿tiene empleo?» «Sí, su señoría». «¿Cuánto gana mensualmente?» $3,200. «¿Y dónde está viviendo actualmente?» «Con mi madre». «Entonces tiene techo y tiene ingresos». La juez se volvió hacia el abogado de Carolina. «No veo cómo su clienta está en la calle. Tiene recursos y refugio. Sus acciones tienen consecuencias. El señor Ruiz actuó para proteger sus bienes después de ser notificado de una traición extrema. Eso no es venganza. Es sentido común». Vi cómo Carolina se desmoronaba en su silla. Sus hombros temblaban. Estaba llorando silenciosamente. Parte de mí, una parte que odiaba admitir que existía, sintió una punzada de compasión. 6 años no se borran en 3 semanas. Pero entonces recordé el mensaje, el tono, la crueldad casual, y la punzada desapareció. «Voy a ordenar una evaluación completa de los bienes maritales», continuó la juez. «Pero les advierto que, dadas las circunstancias, mi inclinación es favorecer al cónyuge inocente».
Señora Méndez, también estoy considerando referir este caso al fiscal para posibles cargos de bigamia. Es un delito federal. El rostro de Carolina se puso blanco como el papel. Su abogado se inclinó hacia ella, susurrando urgentemente. Audiencia aplazada hasta el 15 de junio, declaró la juez golpeando su mazo. Ambas partes presentarán inventarios completos de bienes. Y señora Méndez, le sugiero que consulte con un abogado penalista. Lo va a necesitar. Salimos de la sala. Valentina estaba radiante. Eso fue mejor de lo que esperaba. La juez está de nuestro lado. ¿Y los cargos penales? Reales. Muy reales. La bigamia es castigada con hasta 5 años de prisión. Probablemente no llegue tan lejos, pero el solo hecho de que esté sobre la mesa nos da poder de negociación. Caminamos hacia el estacionamiento. Detrás de nosotros, escuché una voz. «Mateo, espera». Me volteé. Carolina corría hacia mí. Su abogado trataba de detenerla, pero ella lo ignoró. «Por favor, necesito hablar contigo». Valentina me tocó el brazo. «No tienes que hacerlo». «Está bien». No sabía por qué acepté. Quizás era curiosidad. Quizás era ese residuo de 6 años que todavía se aferraba a mis entrañas como una enfermedad. Nos alejamos unos metros. Carolina se secó las lágrimas con el dorso de la mano. De cerca se veía peor de lo que pensaba, demacrada, rota. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», comenzó. «Sé que arruiné todo, pero por favor, no dejes que me procesen, por favor». «¿Por qué no?» «Porque perdería mi trabajo, mi licencia profesional, todo. ¿Sabes lo que significa tener antecedentes penales en marketing? Nunca conseguiré otro empleo». «¿Y qué hay de lo que yo perdí?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Mi confianza, mi matrimonio, 6 años de mi vida». «Lo sé. Lo siento. Dios, lo siento tanto». Su voz se quebró. «No sé qué me pasó. Javier era atención, era novedad, era estúpido y egoísta, y lo arruiné todo por algo que ni siquiera era real». «No era real», repetí lentamente. «Entonces, ¿por qué lo hiciste?» «Porque soy una idiota, porque me asusté. Cumplimos 6 años y empecé a pensar en hijos y en envejecer, y en que quizás me había perdido de algo. Y Javier estaba ahí, diciendo todas las cosas correctas, haciéndome sentir joven y emocionada otra vez». Se cubrió el rostro con las manos. «Y cuando desperté al día siguiente y vi lo que había hecho, entré en pánico. Entonces te mandé ese mensaje horrible porque necesitaba que me odiaras. Necesitaba que fuera tu culpa de alguna manera. Necesitaba justificar lo injustificable. Había algo genuino en su dolor. Algo que reconocía como la Carolina que había conocido. La Carolina antes de Las Vegas. Antes de Javier. Antes de todo». Pero las palabras no cambiaban los hechos. «¿Sabes lo que sentí cuando leí ese mensaje?», le pregunté. «No fue solo dolor. Fue humillación, porque me di cuenta de que mientras yo estaba en casa trabajando hasta tarde para pagar tu viaje, tú estabas casándote con otro hombre. Y luego me llamaste patético, como si los 6 años que pasamos juntos no significaran nada. Significaban todo», sollozó. «Todavía significan todo. Te amo, Mateo. Nunca dejé de amarte. No, amabas la idea de mí. El esposo estable que pagaba las cuentas mientras tú vivías tu fantasía. Pero cuando te aburriste, me desechaste como basura. Y ahora que hay consecuencias, vienes arrastrándote de vuelta. Por favor». Se aferró a mi brazo. «Por favor, no dejes que me destruyan. Retira la demanda. Divorciémonos en buenos términos. No pediré nada. Solo déjame irme sin los cargos». Por un momento, solo un momento, consideré su oferta. Sería más fácil, más rápido, sin drama legal, sin audiencias, sin ver su rostro destrozado en la corte, mes tras mes. Pero entonces, algo más profundo habló. Algo que había estado enterrado bajo años de ser el tipo comprensivo, el tipo que cedía, el tipo que perdonaba. «No», dije firmemente, «vas a enfrentar las consecuencias completas de lo que hiciste. Si eso incluye cargos penales, que así sea. Quizás la próxima vez que alguien te confíe su vida, pensarás 2 veces antes de destrozarla por diversión». La solté. Ella se quedó ahí, temblando, con los ojos rojos y la boca abierta en shock. Pensé que gritaría, que me maldeciría.
que mostraría la Carolina cruel que había escrito ese mensaje, pero no lo hizo. Solo se derrumbó sobre sí misma, llorando en silencio. Volví hacia Valentina, quien había observado todo desde la distancia. ¿Seguimos? Seguimos, confirmó con una sonrisa pequeña. Sin piedad. Los siguientes días fueron un borrón de declaraciones y documentación. Valentina era implacable. Cada bien marital fue catalogado, evaluado y justificado. La casa, los autos, los electrodomésticos, hasta las malditas cucharas de plata que habíamos recibido como regalo de bodas. Todo se puso sobre la mesa. Pero no fue solo lo material. Rodrigo, mi amigo abogado, me contactó con historias que empezaban a filtrarse. Aparentemente Javier, el compañero de trabajo, también enfrentaba su propio infierno. Su esposa, una mujer llamada Patricia, había iniciado su propio divorcio. Pero no se quedó ahí. Fue a la oficina donde trabajaban Carolina y Javier y armó una escena épica. Gritó, lloró, llamó a Carolina todas las variantes imaginables de destructora de hogares frente a todo el departamento de marketing. El jefe los suspendió a ambos, me contó Rodrigo por teléfono. Política de la empresa. No pueden tener ese tipo de drama en la oficina. Carolina básicamente está sin trabajo pagado, y Javier probablemente sea despedido. ¿Y Patricia? Es abogada corporativa. Tiene los recursos para destruirlo legalmente. Escuché que ya congeló sus cuentas y solicitó pensión alimenticia por sus 2 hijos. Javier está acabado. Sentí una satisfacción oscura al escucharlo. No estaba solo, otros también habían sido traicionados. Y todos estábamos tomando control, pero la tranquilidad no duró. 3 noches después, a las 2 de la madrugada, sonó el timbre. Insistente, desesperado. Me levanté, medio dormido, y miré por la mirilla. Era la madre de Carolina, Dolores. Nunca me había caído bien. Siempre había tratado a su hija como una princesa, y a mí como el sirviente afortunado que había ganado el privilegio de cuidarla. Abrí la puerta con cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Dolores? Necesito hablar contigo. Su voz era ronca. Había estado llorando. Por favor, Mateo, es sobre Carolina. Algo en su tono me puso alerta. ¿Qué pasa? Está en el hospital. Mi estómago se contrajo. ¿Qué? Intentó. Tomó pastillas. Su hermana la encontró a tiempo, pero está en observación psiquiátrica. Dolores me miró con ojos suplicantes. Por favor, retira todo. Los cargos, la demanda, todo. Está destruida. Si sigues, no sé qué va a hacer. Durante un largo momento, no supe qué decir. Imágenes de Carolina en una cama de hospital inundaron mi mente. Parte de mí, esa maldita parte que todavía recordaba cómo se reía cuando veíamos comedias juntos, sintió pánico. Pero otra parte, la parte que había leído ese mensaje 100 veces en las últimas semanas, permaneció fría. Eso no cambia lo que hizo, dije finalmente. Está enferma. Necesita ayuda, no castigo. Necesita consecuencias. Hay una diferencia. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La amaste una vez. La amé por 6 años. Ella decidió que eso no importaba. Y ahora usa una crisis de salud mental para manipularme emocionalmente. No voy a caer en eso. Dolores me miró como si fuera un monstruo. Vas a tener que vivir con esto. Cuando ella se lastime de verdad, será tu culpa. No, será suya. Por cada decisión que tomó. Por cada mentira que contó. Por casarse con otro hombre y luego decirme que soy patético. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala oscura, mirando el techo, preguntándome si era el villano de esta historia. Si había ido demasiado lejos. Si mi sed de justicia se había convertido en venganza. A las 6 de la mañana llamé a Valentina. Carolina está hospitalizada. Intentó suicidarse. Silencio del otro lado. ¿Cuándo? Anoche. ¿Y? ¿Y qué hacemos? Nada cambia, Mateo. Esto es una táctica. Puede que sea real o puede que no, pero no cambia los hechos del caso. Si cada vez que alguien enfrenta consecuencias juega la carta del suicidio, nadie jamás sería responsable de nada. ¿Y si es real? ¿Y si realmente está en peligro? Entonces necesita ayuda profesional. Que su familia la consiga. Tú no eres su salvador. No después de lo que hizo. Tenía razón. Lo sabía. Pero el peso seguía ahí. Pesado. Oscuro. Asfixiante. El 15 de junio llegó. La segunda audiencia. Esta vez, Carolina no estaba presente. Su abogado explicó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico y no podía asistir.
Presentó documentos médicos, recetas, reportes de terapeutas, todo diseñado para generar simpatía. La juez Salinas los leyó sin expresión. Lamento escuchar sobre la condición de la señora Méndez. Sin embargo, este es un procedimiento legal que debe continuar. Su ausencia no detiene el proceso. Valentina presentó nuestra evaluación final de bienes. La casa, valuada en $350,000. Los ahorros, $82,000. 2 vehículos, uno a mi nombre y uno a nombre de Carolina. Muebles, electrónica, todo catalogado con valor de mercado. Proponemos la siguiente división, dijo Valentina. El señor Ruiz retiene la casa que compró antes del matrimonio. Los ahorros, generados en un 90% por sus ingresos, también permanecen con él. La señora Méndez puede quedarse con su vehículo y cualquier bien personal. Considerando las circunstancias de la infidelidad y bigamia, creemos que es más que justo. El abogado de Carolina se puso de pie. Su señoría, eso deja a mi clienta prácticamente sin nada. 6 años de matrimonio deben contar para algo. «Contaron», respondió la juez fríamente. «Contaron hasta que ella decidió casarse con otro hombre. Solicitud de división equitativa denegada. El señor Ruiz retiene los bienes propuestos por su abogada. La señora Méndez puede recoger sus pertenencias personales con escolta policial en fecha a coordinarse. Pero, su señoría, mi decisión es final. Ahora, sobre los cargos de bigamia». La juez miró directamente hacia donde Carolina debería estar sentada. He consultado con la fiscalía. Dado el estado mental de la señora Méndez y que el segundo matrimonio fue anulado casi inmediatamente, han decidido no procesar cargos penales en este momento. Sin embargo, esto quedará en su expediente. Cualquier delito futuro será considerado en contexto de esta historia. Sentí una mezcla contradictoria. Alivio de que no iría a prisión. Decepción de que no enfrentaría consecuencias criminales. Y debajo de todo, un vacío. Esto era lo que había querido. Justicia. Victoria. Pero ahora que la tenía, se sentía hueca. Divorcio concedido, declaró la juez. Efectivo inmediatamente. Ambas partes son libres de rehacer sus vidas. Caso cerrado. El mazo golpeó. Y así, con ese sonido seco y definitivo, 6 años se evaporaron oficialmente. Valentina me estrechó la mano. Felicitaciones. Ganamos todo. Todo. La casa, el dinero, mi libertad. Y sin embargo, caminando hacia el estacionamiento bajo el sol brillante de junio, me sentí extrañamente vacío. Como si hubiera ganado la batalla pero perdido algo más importante en el proceso. Rodrigo me llamó esa tarde. Escuché que ganaste. Felicidades, hermano. Gracias. ¿No suenas muy feliz? Es complicado. ¿Quieres salir a tomar algo? Sí. Nos encontramos en el bar donde solíamos ir en la universidad. Un lugar pequeño con iluminación tenue y música de rock suave. Rodrigo pidió cervezas. Yo apenas la toqué. Entonces, eres oficialmente libre, dijo después de un silencio largo. ¿Qué se siente? No lo sé. Pensé que me sentiría mejor. Ganar no siempre se siente como pensamos que se sentirá. Ella intentó suicidarse. Rodrigo tomó un largo trago. Lo sé. Toda la familia está hablando de ello. Dicen que eres un monstruo. ¿Lo soy? ¿Tú qué crees? Pensé en la pregunta. Realmente pensé. Creo que hice lo que tenía que hacer. Creo que si hubiera cedido, hubiera enviado el mensaje de que puedes traicionar a alguien completamente y luego jugar a ser víctima para escapar de las consecuencias. Pero también creo... Me detuve. ¿Qué? Que parte de mí todavía la ama, o ama lo que fue, y que esa parte odia lo que tuve que hacer. Rodrigo asintió lentamente. Eso te hace humano, no monstruo. Su madre dijo que si Carolina se lastima de verdad, será mi culpa. Las decisiones de Carolina son de Carolina, no tuyas. Tú no la obligaste a casarse con Javier. Tú no escribiste ese mensaje cruel. Tú solo protegiste lo que era tuyo. Si ella no puede manejar las consecuencias de sus propias acciones, eso habla de su carácter, no del tuyo. Quería creerle. Dios, quería creerle. Pero el peso seguía ahí. 2 semanas después, recibí una carta. No había remitente. Solo mi dirección escrita con una caligrafía que no reconocía. Dentro había una sola hoja de papel. Mateo, soy la hermana de Carolina Fernanda.
Sé que no tenemos relación y que probablemente odias a toda nuestra familia en este momento. No te culpo, pero necesitabas saber algo. Carolina salió del hospital hace 3 días. Está en terapia intensiva. Está tomando medicamentos. Está tratando de reconstruirse. No te escribo para pedirte perdón en su nombre ni para que vuelvas con ella. Eso nunca va a pasar, y ambos lo sabemos. Te escribo porque ella me pidió que te dijera algo que no tuvo el valor de decirte ella misma. Dice que lo lamenta. No el estilo de lamento manipulador que has escuchado 1000 veces. Un lamento real. Dice que destruyó la mejor cosa que le pasó por perseguir una fantasía estúpida. Dice que te mereces ser feliz, que espera que alguien te trate con el amor y respeto que ella no pudo darte. Y dice que si alguna vez, en algún futuro distante, pueden ser amigos, o al menos no enemigos, ella estaría agradecida. Pero si no, lo entiende. No espera respuesta. Solo quería que supieras que el arrepentimiento es real. Cuídate, Mateo. Fuiste un buen esposo para mi hermana. Ella simplemente no era una buena esposa para ti. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé y la guardé en un cajón. No sabía qué hacer con ella. No sabía si creía en el arrepentimiento de Carolina. No sabía si importaba. Lo que sí sabía era que necesitaba seguir adelante. La casa se sentía diferente ahora. Más grande. Más silenciosa. Pero también más mía. Contraté a un diseñador de interiores para redecorarla. Cada mueble que ella había elegido fue reemplazado. Cada pared que ella había pintado fue repintada. Lentamente, la casa se convirtió en mi espacio. No nuestro, mío. El trabajo mejoró. Mi concentración regresó. Alberto notó el cambio. Ahí está mi mejor ingeniero, me dijo una tarde. Bienvenido de vuelta. Gracias. Es bueno estar de vuelta. 3 meses después del divorcio, acepté una invitación a una reunión universitaria. No había ido en años. Carolina siempre había tenido alguna excusa para no asistir. Demasiado aburrido, demasiada gente, demasiado whatever. Pero ahora era solo yo, y podía hacer lo que quisiera. Fue extraño ver a todos después de tanto tiempo. Algunos habían engordado, otros habían perdido cabello. Todos teníamos líneas en el rostro que no estaban ahí hacía 10 años. Pero las sonrisas eran genuinas. Las conversaciones fluían, y por primera vez en meses me reí. Realmente reí. No una risa forzada o educada, una risa verdadera que salió desde lo más profundo de mi pecho. ¿Dónde está Carolina?, preguntó alguien. Nos divorciamos. Oh, lo siento. No lo sientas, fue lo correcto. Y en ese momento, lo creí. Realmente lo creí. Cerca del final de la noche, una mujer se acercó. Amelia. Habíamos tomado varias clases juntos en segundo año. Era inteligente, divertida, con una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Nunca habíamos sido más que amigos, pero siempre había habido algo. Una chispa, una conexión. Mateo, hace años que no te veía. Amelia, te ves. Increíble. Y era verdad. Tenía el cabello corto ahora, un estilo pixie que resaltaba sus ojos verdes. Vestía un vestido azul simple pero elegante. Hablamos durante 1 hora, sobre trabajo, sobre vida, sobre las personas que habíamos sido y en quienes nos habíamos convertido. Cuando mencioné el divorcio, ella solo asintió con comprensión. El mío fue hace 2 años, entiendo. ¿Cómo lo superaste? Un día a la vez, y rodeándome de personas que realmente me valoraban. No siempre es fácil, pero es posible. Cuando la reunión terminó, intercambiamos números. Deberíamos tomar café alguna vez, sugirió ella. Me gustaría eso, y por primera vez desde aquella noche de abril cuando mi teléfono vibró con el mensaje que cambió todo, sentí algo parecido a la esperanza. La vida continuó, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Carolina se convirtió en un recuerdo, doloroso, sí, pero un recuerdo al fin. Amelia y yo empezamos a salir, despacio, sin prisas, solo 2 personas disfrutando la compañía del otro, sin presión, sin expectativas, solo posibilidad. 1 año después del divorcio, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Mateo. Soy Carolina. Sé que probablemente no quieras saber de mí. No te culpo.
Solo quería decirte que me mudé a otra ciudad. Nuevo trabajo, nuevo comienzo. La terapia está ayudando. Estoy aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis decisiones. No espero perdón. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. Espero que estés bien, que seas feliz. Te lo mereces más que nadie. Adiós, Mateo. Leí el mensaje una vez. Luego lo borré. No con ira, no con dolor, solo con aceptación. Carolina era parte de mi pasado, una parte importante, una parte que había moldeado quién era ahora. Pero solo eso, pasado. Miré a Amelia que estaba en mi cocina preparando café, tarareando una canción que no reconocía. Ella me vio mirándola y sonrió. ¿Todo bien? Sí, respondí. Y era verdad, todo está bien, porque al final, la traición de Carolina no me había destruido. Me había liberado. Liberado de una relación que había dejado de ser saludable mucho antes de Las Vegas. Liberado de la idea de que el perdón incondicional era lo mismo que el respeto propio. Liberado para encontrar a alguien que me valorara tanto como yo la valoraba. El camino había sido brutal. Las cicatrices permanecerían. Pero estaba vivo. Estaba libre. Y estaba listo para lo que viniera después. Y eso, pensé mientras Amelia me pasaba una taza de café y nuestros dedos se rozaban brevemente. Eso era suficiente. Pero algunas historias no terminan con un simple "y fueron felices para siempre". La vida es más complicada que eso. Más matizada. Y lo que vino después fue una lección sobre el verdadero significado de cerrar círculos. 6 meses después de aquel mensaje, Carolina volvió a aparecer. Esta vez, no fue a través de un texto o una llamada. Fue en persona. Y las circunstancias eran completamente diferentes. Era un viernes por la tarde. Amelia y yo habíamos decidido pasar el fin de semana fuera de la ciudad. Estaba cargando maletas en el auto cuando vi un vehículo desconocido estacionarse frente a mi casa. Una mujer bajó. Me tomó un segundo reconocerla. Carolina, pero transformada. El cabello ahora castaño oscuro en lugar del rubio que siempre había usado. Más peso en su rostro, ropa conservadora y simple. Pero sobre todo, algo diferente en sus ojos. Una claridad que no había visto en años. Mateo, dijo acercándose lentamente, como si temiera que yo huyera o gritara. Sé que esto es inapropiado, sé que no debería estar aquí, pero necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Amelia salió de la casa en ese momento. Vio a Carolina y entendió inmediatamente. ¿Quieres que me quede?, me preguntó en voz baja. No, está bien. Solo será un momento. Estaré adentro si me necesitas. Me apretó la mano antes de volver a entrar. Carolina la siguió con la mirada. ¿Es tu novia? Sí. Se ve. Amable. Me alegro por ti. ¿Qué estás haciendo aquí, Carolina? Vine a darte esto. Sacó un sobre de su bolso. Es un cheque. $25,000. Sé que no es ni cerca de lo que te debo. Sé que nunca podré devolverte los años o el dolor. Pero es todo lo que he podido ahorrar trabajando en mi nuevo empleo. Quiero empezar a pagar mi deuda contigo. Miré el sobre sin tomarlo. No quiero tu dinero. Por favor. Necesito hacer esto. Para mí. Para poder seguir adelante sabiendo que al menos intenté compensarte de alguna manera tangible. Había algo genuino en su voz. Algo que no era manipulación ni teatro. Era simplemente cansancio. El cansancio de alguien que había cargado con culpa durante demasiado tiempo. Tomé el sobre. Gracias. También quería decirte que estoy comprometida. Me sorprendió. ¿En serio? Su nombre es Tomás. Es terapeuta, irónicamente. Nos conocimos en un grupo de apoyo. Él también pasó por un divorcio difícil. Está ayudándome a ser una mejor persona. Una persona que no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Una persona que enfrenta sus errores en lugar de culpar a otros. Me alegro por ti. ¿De verdad? Pensé en la pregunta. ¿Realmente me alegraba? Busqué en mi interior esa llama de resentimiento que había ardido tan brillante durante meses, y la encontré. Pero era apenas una brasa, pequeña, manejable. No controlaba mi vida. Sí, dije honestamente. De verdad. Carolina asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también me alegro por ti. Cuando vi a tu novia, la forma en que te miró antes de entrar. Eso es amor real. El tipo de amor que yo era demasiado estúpida para valorar cuando lo tenía.
pero me alegra que alguien más pueda dártelo ahora. Carolina, ¿por qué viniste realmente? No fue solo por el cheque. Ella tomó aire profundamente. Porque mi terapeuta dice que parte de la verdadera recuperación es enfrentar a las personas que lastimamos, sin excusas, sin justificaciones, solo reconocimiento honesto del daño causado. Así que aquí va. Mateo, te traicioné de la manera más cruel posible. No solo con la infidelidad, sino con cómo te lo comuniqué. Ese mensaje fue diseñado para herirte, para hacerte sentir pequeño, porque en mi mente retorcida, si te hacía el villano, yo no tenía que ser la mala. Pero era yo, siempre fui yo. Destruí algo hermoso porque tenía miedo de ser feliz, porque la felicidad estable se sentía aburrida comparada con la emoción del caos. Y pagué el precio. Perdí mi trabajo, mi reputación, casi perdí mi vida. Pero más que nada, perdí el respeto propio. Y eso fue lo más difícil de recuperar. Hizo una pausa, secándose las lágrimas con la manga. No espero perdón. No lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día trabajo para ser alguien que nunca volvería a hacer lo que te hice. Y si alguna vez, en algún futuro muy lejano, puedes pensar en mí sin dolor, eso será más de lo que merezco. No supe qué decir. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado respuestas cortantes, discursos sobre justicia y consecuencias. Pero ahora, frente a esta versión rota y honesta de Carolina, las palabras preparadas se sintieron vacías. Gracias por decirlo. Finalmente respondí. Significa algo. No sé exactamente qué, pero significa algo. Ella asintió. Entonces me voy. Cuídate, Mateo. Y cuida a tu novia. Se ve como alguien especial. Lo es. Carolina volvió a su auto. Antes de subir, se volvió una última vez. Por cierto, Javier está en terapia también. Su esposa lo perdonó. Están reconstruyendo. Supongo que algunos tienen esa suerte. Yo no la tuve. Pero está bien. Algunas cosas no se pueden reparar. Solo se puede aprender de ellas. La vi alejarse. El auto desapareció al doblar la esquina. Me quedé ahí, parado en mi entrada, con el sobre en las manos, sintiendo algo extraño. No era felicidad. No era tristeza. Era cierre. Verdadero cierre. Amelia salió de la casa. ¿Estás bien? Creo que sí. Esa noche, Amelia y yo manejamos hacia la costa. Encontramos un pequeño hotel frente al mar. Caminamos por la playa al atardecer, las olas lamiendo nuestros pies descalzos. Ella no preguntó sobre Carolina. Sabía que lo compartiría cuando estuviera listo. Más tarde, sentados en el balcón de nuestra habitación con vino barato y el sonido del océano de fondo, finalmente hablé. Me dio un cheque, $25,000. Amelia silbó suavemente. ¿Y lo tomaste? Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Extraño. No necesito el dinero, pero creo que ella necesitaba dármelo. Necesitaba hacer algo tangible para lidiar con su culpa. ¿Y crees que ha cambiado? ¿Realmente? Pensé en la pregunta. Creo que está tratando. Si ha cambiado permanentemente, solo el tiempo lo dirá, pero al menos está haciendo el trabajo. Eso es más de lo que muchas personas hacen. Amelia tomó mi mano. ¿Todavía la amas? No. Al menos no como la amaba. Amo los recuerdos de lo que fuimos antes de que todo se destruyera. Pero a la persona que me envió ese mensaje, a la persona que se casó con otro hombre mientras todavía estaba casada conmigo, a esa persona no la amo. Apenas la reconozco. Eso tiene sentido. ¿Y tú? Pregunté. ¿Todavía amas a tu ex? Ella reflexionó. Amo lo que me enseñó. Sobre mis límites. Sobre lo que merezco. Sobre la diferencia entre amor y codependencia. Pero a él como persona. No. Ese amor murió cuando decidió que golpearme era una forma aceptable de resolver argumentos. Me tensé. ¿Te golpeó? 3 veces antes de que tuviera el valor de irme. La terapia me ayudó a entender que no fue mi culpa, que yo no lo provocaba, que su violencia era sobre su incapacidad de controlar sus emociones, no sobre mis acciones. Dios, Amelia, lo siento tanto. No lo sientas. Esa experiencia me hizo más fuerte, más sabia, y eventualmente me llevó a ti. A alguien que me trata con respeto, con ternura, como si yo importara. Importas, dije firmemente.
Importas muchísimo. Ella se acercó. Nos besamos mientras el sol terminaba de desaparecer en el horizonte. Y en ese momento, entendí algo fundamental. La traición de Carolina no había sido el final de mi historia. Había sido el punto de inflexión. El momento que me obligó a crecer, a establecer límites, a valorarme a mí mismo lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Y ahora, sentado con Amelia bajo el cielo estrellado, con el sonido del océano como banda sonora, finalmente sentí que había llegado al otro lado. No ileso. Nadie pasa por este tipo de traición sin cicatrices. Pero había sobrevivido, había sanado, y había encontrado algo mejor. Los meses siguientes pasaron en una neblina de felicidad tranquila. Amelia y yo nos mudamos juntos después de un año de noviazgo. Fue su idea, lo cual me sorprendió. Después de su matrimonio abusivo, pensé que sería más cautelosa, pero me explicó que precisamente por eso sabía reconocer cuando algo era diferente, cuando alguien era seguro. Contigo me siento en casa, me dijo una noche mientras desempacábamos cajas en lo que ahora era nuestro dormitorio. No tengo que caminar sobre cáscaras de huevo, no tengo que medir cada palabra. Puedo simplemente ser. Siempre puedes ser tú misma conmigo, le aseguré. Y lo decía en serio. Con Amelia no había drama, no había juegos mentales, solo honestidad, comunicación, respeto mutuo. Las cosas que pensaba que tenía con Carolina, pero que en retrospectiva habían sido una ilusión. Carolina, por su parte, desapareció completamente de mi vida después de aquella visita. Sin mensajes, sin llamadas, sin apariciones sorpresa, solo silencio. Y estaba bien, más que bien. Era exactamente lo que necesitábamos ambos. Pero la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. 2 años después de nuestro divorcio, recibí una invitación por correo. Carolina se casaba con Tomás, y me invitaba a la boda. Amelia la encontró primero. ¿Es en serio?, preguntó incrédula. ¿Por qué te invitaría a su boda? Llamé a Rodrigo para preguntarle su opinión. Es raro, admitió, pero quizás es su forma de demostrar que realmente ha seguido adelante, que no hay rencores. ¿Debería ir? ¿Quieres ir? Esa era la pregunta real. Parte de mí sentía curiosidad. Quería ver a esta nueva Carolina, confirmar que había encontrado felicidad, cerrar ese capítulo definitivamente. Pero otra parte no quería acercarse. No quería arriesgar remover emociones enterradas. No lo sé, admití. Entonces no vayas. Simple. Pero no era simple, porque el siguiente día recibí otra carta, esta vez escrita a mano por Carolina. Mateo, sé que invitarte a mi boda probablemente parece extraño o inapropiado. No espero que vengas, pero quería extender la invitación porque eres parte de mi historia. Una parte importante, y parte de mi recuperación ha sido aceptar todo mi pasado, incluyendo los errores horribles que cometí. Tomás sabe todo sobre ti, sobre lo que hice. Ha sido paciente mientras trabajaba a través de mi culpa y mi vergüenza. Su presencia en mi boda, si decidieras venir, sería una señal para mí misma de que he hecho las paces con mi pasado lo suficiente como para invitarlo a celebrar mi futuro. Pero si no vienes, lo entenderé completamente. De cualquier manera, quiero que sepas que te deseo lo mejor. Siempre, Carolina. Le mostré la carta a Amelia. Ella la leyó 2 veces. Es tu decisión, dijo finalmente. Pero si vas, voy contigo. ¿Vendrías conmigo? Por supuesto. No dejaría que enfrentaras eso solo. Decidimos ir. No por Carolina, sino por nosotros, para demostrar, principalmente a nosotros mismos, que el pasado ya no tenía poder sobre nosotros. La boda era en un jardín pequeño e íntimo. Tal vez 50 invitados. Nada como la extravagancia de nuestra boda hace 7 años, que había costado $40,000 y tenido 200 invitados. Esto era simple, elegante, personal. Cuando llegamos, Carolina nos vio inmediatamente. Su rostro mostró sorpresa genuina. Claramente no esperaba que asistiéramos. Se acercó lentamente. «Vinieron», dijo, su voz apenas un susurro. «No queríamos perdernos la ocasión», respondí con una sonrisa genuina. «Carolina, esta es Amelia, mi novia». Las 2 mujeres se evaluaron mutuamente. Había tensión en el aire, pero también algo más. Respeto mutuo, quizás. Reconocimiento de que ambas habían sobrevivido sus propias batallas. «Es un placer conocerte»,
dijo Carolina finalmente. Mateo tiene suerte de haberte encontrado. Todos tenemos suerte de tener segundas oportunidades, respondió Amelia diplomáticamente. La ceremonia fue simple pero emotiva. Tomás era un hombre tranquilo de unos 40 años, con canas prematuras y una sonrisa amable. Durante los votos, Carolina lloró, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, de alivio, de haber encontrado paz después de tanto caos. Durante la recepción, Carolina se acercó a nuestra mesa. ¿Puedo hablar contigo un momento? ¿En privado? Miré a Amelia. Ella asintió. Estaré aquí. Caminamos hacia el borde del jardín, donde las luces de la fiesta apenas alcanzaban. Gracias por venir, comenzó Carolina. Significa más de lo que puedes imaginar. ¿Por qué nos invitaste realmente? Porque necesitaba que vieras que lo logré, que después de todo el daño que causé, después de casi destruirme completamente, logré encontrar mi camino de vuelta a algo parecido a la salud mental. Y necesitaba que vieras a Tomás, que es real, que no es otra aventura impulsiva o un escape de la realidad. Es alguien que me conoce en mi peor momento y decidió quedarse de todas formas. Me alegro por ti, sinceramente. ¿De verdad? Sí, todos merecemos segundas oportunidades, tú incluida. Ella exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. ¿Alguna vez podrás perdonarme? ¿Completamente? Consideré la pregunta cuidadosamente. No sé si el perdón completo existe, pero te he soltado. Ya no cargo enojo hacia ti. Ya no te culpo por cada problema en mi vida. Has dejado de ser la villana de mi historia y te has convertido en simplemente una persona que cometió errores. Una persona que está tratando de ser mejor. Y eso es suficiente para mí. Ella asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Eso es más de lo que merecía. Gracias, Mateo. Por todo. Por perdonar incluso cuando no lo pedía. Por dejarme ir cuando te aferrabas era más fácil. Por venir hoy y darme paz. Todos necesitamos paz. Dije simplemente. Regresamos a la fiesta. Amelia me tomó de la mano en cuanto me senté. ¿Todo bien? Todo bien. Observamos a Carolina bailar su primer baile con Tomás. Se veían felices, genuinamente felices, y por primera vez no sentí ni un rastro de amargura, solo satisfacción de que ambos habíamos encontrado nuestro camino hacia algo mejor. Más tarde esa noche, mientras manejábamos a casa, Amelia rompió el silencio. ¿Crees que todos merecen segundas oportunidades? Creo que todos merecen la posibilidad de cambiar, pero las segundas oportunidades deben ganarse. Carolina hizo el trabajo, enfrentó sus demonios, buscó ayuda, hizo las paces con su pasado. Por eso merece su segunda oportunidad. ¿Y nosotros? ¿Estamos viviendo nuestras segundas oportunidades? Quizás. O quizás estamos simplemente viviendo las vidas que siempre merecimos pero que tardaron en llegar. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Me gusta esa perspectiva. 2 meses después, le propuse matrimonio a Amelia. No fue elaborado ni dramático. Fue en nuestra sala, un domingo por la mañana, mientras tomábamos café y leíamos el periódico. Solo le pregunté si quería pasar el resto de su vida conmigo. Ella dijo que sí, sin dudar. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con solo familia cercana y amigos íntimos. Sin drama, sin expectativas imposibles. Solo 2 personas que se amaban prometiendo tratarse con respeto y bondad. Carolina envió un regalo, una nota simple que decía: que tengan todo lo que merecen, todo lo que yo no supe darte. Felicidades. Y eso finalmente fue el verdadero final. No con explosiones o venganza o dolor prolongado, sino con aceptación, con crecimiento, con 2 personas que habían sido terribles la una para la otra, encontrando formas de ser felices separadas. A veces pienso en aquella noche de abril cuando mi teléfono vibró con ese mensaje devastador. Pienso en cuánto dolor causó, cuántas noches sin dormir, cuántas lágrimas, cuánta rabia. Pero también pienso en lo que vino después. El crecimiento, la autoconciencia, la comprensión de que el amor verdadero no requiere sacrificar tu dignidad, que las segundas oportunidades son posibles pero deben ganarse, que perdonar no significa olvidar, sino simplemente soltar el peso de la ira. Carolina arruinó nuestro matrimonio.
Eso es innegable. Pero al hacerlo, sin saberlo, me liberó para encontrar algo mejor, algo más sano, algo real. Y por eso, en un giro irónico del destino, casi le debo gratitud. Casi. Pero no del todo. Porque algunas cicatrices, aunque hayan sanado, nunca desaparecen completamente. Están ahí, recordatorios permanentes de las batallas que peleamos y sobrevivimos. Y eso está bien. Porque esas cicatrices cuentan nuestra historia. Y nuestra historia, con todos sus giros oscuros y momentos de traición, nos convirtió en quienes somos hoy. Personas más fuertes, más sabias, más conscientes de nuestro propio valor. Y eso al final vale más que cualquier matrimonio que podría haber sido.